Bueno, el siguiente grupo de derivadas son las derivadas exponenciales. ¿A qué se le llama derivadas exponenciales? Son aquellas cuya función tienen como base e elevado a la u, en donde e viene a ser la base de los logaritmos naturales, que es una constante, un número, ¿verdad? Cualquiera. Pero para distinguir siempre lleva la letra e elevado a una cierta potencia. Por lo tanto, su derivada va a ser la función en sí, e a la u, por la derivada del exponente, por u'. O sea, esa sería la fórmula de una exponencial con base e. La otra función es cuando la base es un número real y se representa con a la u. Su derivada es a la u por logaritmo natural de a por u', que sería la derivada del exponente. Yo acá les puse 6 ejemplos que vamos a ir haciendo para que vayan viendo. El primero dice e elevado a la 3x. Esta sería la función. Su derivada e a la 3x, que es la función en sí, por la derivada del exponente. El exponente en este caso es 3x. Y se simboliza con prima, ¿verdad? Significa que tengo que derivar esto. La función derivada va a ser e a la 3x por la derivada de 3x, que es 3. Este coeficiente 3 siempre se indica, se pasa la forma adelante, ¿verdad? Delante de la función, y tengo 3 por e a la 3x, que sería el resultado final. Entonces, volviendo a repetirles, es e a la 3x por la derivada del exponente, que en este caso es 3. Ordeno, pongo el 3 primero, e a la 3x. Bueno, el siguiente ejercicio es 3, tiene una constante, la función exponencial elevado a la x menos 1. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a la constante que baja igual la función e a la x menos 1 por la derivada del exponente, que es x menos 1'. Vuelvo a copiar esto, 3 por e a la x menos 1 por la derivada de esta diferencia. Derivada de x es 1. Derivada de menos 1 es 0. Una vez que yo obtenga esto, puedo multiplicar 3 por 1 es 3, e a la x menos 1. Y este vendría a ser el resultado. Bueno, para el ejercicio 3, tengo una constante que es 1/3 por la función exponencial. En este caso, la constante permanece igual, 1/3 por e a la 5x por la derivada de 5x. En este caso, la derivada de 5x es 5, que voy a multiplicar por 1/3, y esto me va a dar 5/3 de e a la 5x. Entonces, vuelvo a repetir, una constante que es una fracción, en este caso 1/3, e a la 5x, que es la función exponencial, por la derivada del exponente. Derivada de 5x es 5, multiplicado por 1/3, 5/3 por e a la 5x. Y ahí termina el ejercicio. O sea, siempre que tenga que efectuar los extremos, se multiplican y se pasa adelante el coeficiente. El resultado sería en este caso.
de la parte numérica y la función a continuación. Bueno, a partir del 4 le corresponde a esta exponencial en donde la base, como ustedes se dan cuenta o se darán cuenta, la base es un número, en este caso es 7. 7 elevado a la x. Entonces, la derivada, de acuerdo a la fórmula, dice 7 a la x, la función, por el logaritmo natural de a. A en este caso sería la base, que es 7. Logaritmo natural de 7. Por u'. U' sería la derivada de la potencia, que en este caso es x. X derivada. Resuelvo, esto permanece igual por logaritmo natural de 7 por la derivada de x. Como la derivada de x es 1, el resultado sería este, ya directamente. Para este caso yo no multiplico por 7x. Queda indicado 7 elevado a la x, logaritmo natural de 7 por la derivada de x, que es 1. Queda expresado en esta forma, no se multiplica. El quinto ejemplo, y es igual a elevado a la 7x. En este caso, fíjense que la base no es un número, es una letra. Puede ser también una letra que no sea ni la x ni la y. En este caso, la base es a. Entonces, ¿cómo se resuelve? De la misma fórmula. Su derivada va a ser a a la u, a la 7x, por el logaritmo de la base. Acá la base es la letra a, entonces me quedaría logaritmo natural de a, por la derivada de la potencia. 7x paréntesis prima. El siguiente paso, copiamos igual y derivamos la potencia por logaritmo natural de a por la derivada de 7x, es 7 por 1, 7. Y esto queda así, indicado. No puedo multiplicar. ¿Por qué? Porque esto no es un número, es una letra, ¿verdad? Y mucho menos porque tiene exponente, potencia. Se expresa en esta forma. Bueno, para el siguiente, el número 6. En este caso, la base es un número y el exponente 3 elevado a la x. Entonces, directamente le corresponde a la fórmula 2. Vuelvo a escribir la función 4 elevado a la 3x por el logaritmo natural de 4 por la derivada de 3x. Fíjense, derivada de 3x es 3. Entonces eso ya me queda indicado. 4 a la 3x por logaritmo natural de 4 por 3. Y ese vendría a ser el resultado final. A estas dos fórmulas se le llaman derivadas exponenciales. Yo ya les puse en forma general cuando se utiliza la letra u. Serían las fórmulas que calzan para todos los exponentes, ya sea 3x, ya sea x menos 1, puede ser x cuadrado, ¿sí? Entonces, en forma general. Bueno, el tercer grupo de derivadas son las derivadas logarítmicas. En derivadas logarítmicas tenemos la función y es igual a ln, que es logaritmo natural o logaritmo neperiano, multiplicado por u. ¿Qué viene a ser u? Viene a ser el ángulo de la función logaritmo natural. Acá les especifiqué.
función logaritmo natural, ln. Por lo tanto, su derivada es derivada del ángulo sobre el ángulo sin derivar. Una vez que derivo, no aparece más la palabra logaritmo natural. Derivo el ángulo sobre el ángulo sin derivar. Bueno, acá les puse dos ejemplos. El primero es y es igual al logaritmo natural de 3x. En este caso, u vendría a ser el ángulo, todo lo que viene después del logaritmo natural. Para este caso es 3x. Por lo tanto, ¿qué me dice la fórmula? Que derive el ángulo 3x sobre el ángulo sin derivar, que es 3x también. Pero ¿qué ocurre? La derivada de 3x es 3 sobre 3x y me queda en esta forma, 3 dividido 3 sobre x. Puedo simplificar y el resultado va a ser 1 sobre x. Les vuelvo a repetir, si aplicamos la fórmula, el ángulo es 3x, tengo que derivar 3x y esto me da como resultado 3. Sobre el ángulo sin derivar, que es 3x. Ahora me doy cuenta que puedo simplificar, cancelo 3 con 3. Por lo tanto, el resultado es 1 sobre x. Y ahí queda. Entonces, la derivada del logaritmo natural de 3x es 1 sobre x. Para el siguiente caso, tengo la función logarítmica, pero está precedida de una constante, de un coeficiente. Entonces, ¿cómo derivamos? Se escribe el 5, que sería la constante, y a partir de eso me fijo en el ángulo, que en este caso es x al cuadrado. Y es allí donde aplico directamente ya la fórmula, que sería x cuadrado derivado sobre x cuadrado. Entonces, si derivamos x al cuadrado, vemos que tenemos una potencia. Derivada de x cuadrado, bajamos el exponente, escribimos la base. Sobre x cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre acá? Puedo multiplicar número por número, pero con las letras puedo simplificar. Simplifico el 2 con la x y me va a quedar como resultado 5 por 2 es 10 sobre x. Ese vendría a ser el resultado. Constante por la función logarítmica. Entonces, derivo, bajo la constante igual, aplico la fórmula que le corresponde, que es u' sobre u, derivo x cuadrado que me da 2x, cancelo con x cuadrado, multiplico y me queda 10 sobre x. Bueno, a partir de este tercer ejercicio que tienen como ejemplo, yo me tengo que fijar en qué operación tengo, porque acá estoy teniendo dos funciones, la función exponencial y la función logarítmica. Entonces, ¿qué ocurre acá? Es un producto de dos funciones, de una exponencial y una logarítmica. Entonces, acá ya estoy aplicando una operación, la operación de la multiplicación. Por lo tanto, tengo que aplicar la regla de la multiplicación. ¿Qué decía la regla de la multiplicación? U' por b, derivada del multiplicando por el multiplicador sin derivar, más el multiplicando por el multiplicador derivado. ¿Qué significa? Que es una operación. Al tener un producto, la regla del producto.
Acá tengo otra operación en el segundo, aplico la regla de la división. Ahora, ¿cómo van a efectuar esto? U es E a la X. U' sería la derivada de E a la X, que tengo que recurrir a las fórmulas anteriores, que decía E a la U, E a la X, por la derivada de X, que es 1. Ya directamente les puse E a la X por 1. V viene a ser la otra función, logaritmo natural de X. V', que sería la derivada del logaritmo natural de X, vendría a ser la derivada de X es 1 sobre X sin derivar. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando todas las fórmulas anteriores. Pero acá la principal es la multiplicación. ¿En qué me fijo siempre? En la operación. Si es multiplicación, regla de la multiplicación. Y en el cálculo auxiliar voy a obtener la exponencial, la logarítmica, y ahí voy a aplicar las fórmulas respectivas. ¿Cómo queda esto? Recordarán que es el producto de los medios más el producto de los extremos. Entonces, el resultado va a ser U' por B. Sería E a la X por el logaritmo natural de X. Más, por la fórmula, U por B'. E a la X por 1 sobre X. Este vendría a ser el resultado. Ahora, si ustedes se fijan, tengo dos términos en donde puedo sacar como un factor común E a la X. Factoreo E a la X. E a la X logaritmo natural de X dividido E a la X logaritmo natural de X. Más E a la X sobre X dividido E a la X es 1 sobre X. Este vendría a ser el ejercicio ya con el factoreo de E a la X. Y ahí termina. Bueno, el siguiente ejemplo tienen Y es igual al logaritmo natural de X sobre X. Un cociente, operación cociente. Entonces recordarán que U es el numerador y V el denominador. En un cálculo auxiliar saco U, que es logaritmo natural de X, U', su derivada, V, que es X, V', la derivada. Y aplico la regla de la división del cociente, que decía U' por V menos U por V' sobre B al cuadrado. Entonces, yendo a la parte de cálculos auxiliares, tengo logaritmo natural de X, la derivada del logaritmo natural de X va a ser derivada de X, que es 1, sobre X sin derivar. O sea, voy a recurrir a la fórmula del logaritmo. V, dijimos que la función era X, derivada de X es 1. Ahora, una vez que tenga este cálculo auxiliar, ya directamente multiplico U' por B menos U por B'. O sea, ¿qué voy a hacer? Aplicar la fórmula. U' por B es 1 sobre X por X menos U por B' es logaritmo natural de X por 1 sobre B al cuadrado. B al cuadrado vendría a ser X elevado al cuadrado.
Entonces, simbolizo x cuadrado, pero en el numerador yo veo que puedo cancelar x con x. Entonces, mi resultado final va a ser x con x, al cancelar me queda 1, menos logaritmo natural de x por 1, logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Y ese vendría a ser el resultado final. Bueno, el siguiente grupo de derivadas son las derivadas trigonométricas. Fíjense, las funciones trigonométricas son 6 en matemáticas y lo primero que quiero es que se fijen cómo se abrevia. La primera función es seno y se abrevia con las 3 primeras letras. Sen sería la función seno, ¿verdad? Y el ángulo es todo lo que viene después de la función que representamos con la letra U. Entonces, función seno de U, su derivada va a ser cos. ¿Qué es cos? Coseno. La función coseno que se abrevia con las 3 primeras letras. Coseno de U por la derivada de U, que sería la derivada del ángulo. Directamente les voy a mostrar con un ejemplo. Si yo tengo y igual a seno de 3x, su derivada, directamente nos fijamos, derivada de seno, coseno de u. Sería coseno de 3x por la derivada del ángulo. No se olviden que u viene a ser el ángulo. Entonces, derivada de 3x. Se indica eso. El siguiente paso es derivar ese ángulo, coseno de 3x, por la derivada de 3x. Pero la derivada de 3x es 3 por 1, 3. Por lo tanto, el 3, el coeficiente, pasamos delante de la función. 3 coseno de 3x. Y ahí tienen la derivada de seno de 3x. Entonces, función seno, abrevio con las 3 primeras letras. Todo lo que viene después es el ángulo. Su derivada, coseno, se abrevia con las 3 primeras letras. Cos del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos coseno de 3x por la derivada de 3x, que es 3. Entonces, ¿cómo me queda acá? 3 coseno de 3x. Para la siguiente fórmula tienen la función coseno de u. Coseno, la función, u, el ángulo. Su derivada menos seno de u por u'. Vamos directamente a un ejemplo. Derivada de 4 coseno de 5x. ¿Qué ocurre acá? Acá ustedes tienen una constante, se baja igual la constante. Ahora, si ustedes se fijan, coseno de 5x, coseno es la función, 5x viene a ser el ángulo, u. Pero ¿qué dice la fórmula de derivada del coseno? Que es menos seno, menos significa que es una función negativa, seno, copio el ángulo, que es 5x, y derivo el ángulo, 5x'. ¿Qué ocurre con este signo negativo? Paso delante de el coeficiente 4. Entonces me quedaría así, menos 4 seno de 5x. Pero 5x, la derivada de 5x es 5. ¿Qué va a ocurrir allí? Yo puedo multiplicar este 5
con este menos 4 que tengo allí y me va a quedar menos 20 seno de 5x. Y ese vendría a ser el resultado final. Les vuelvo a repetir. 4 es una constante bajo igual. Lo que voy a derivar sería la función coseno de 5x. Derivada de coseno menos seno de 5x por la derivada del ángulo. La derivada de 5x dijimos que es 5 por 1, 5. Multiplico por el coeficiente que está delante y por el signo. 5 por 4, 20 negativo, menos 20 seno de 5x. Y ahí queda el resultado. La tercera fórmula es la función tangente que se abrevia TAG o TG. De las dos formas está correcto, TG o TAG. No se olviden que siempre con las tres primeras letras solamente hay una excepción en tangente, que serían con las dos letras. Función tangente, todo lo que viene después es el ángulo. ¿Sí? Entonces, la derivada de la función tangente es secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Si vamos al ejemplo, tenemos y es igual a tangente de raíz de x. Me conviene convertir todo lo que sea radical, no se olviden que se puede transformar como una potencia fraccionaria para que sea más fácil. Entonces transformo esto a x a la 1 medio. Y a partir de eso aplico la fórmula de derivada. Derivada de la tangente va a ser secante al cuadrado de x a la 1 medio por la derivada de x a la 1 medio. Ahora, ¿cómo derivo esto? ¿Sí? Si ustedes vuelven al primer grupo de fórmulas, tengo una potencia. Voy a bajar ese exponente, que es 1 medio. Voy a escribir la base. Le voy a restar 1 y voy a derivar la base. O sea, ¿qué ocurre acá? Estoy aplicando la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 1 medio x a la menos 1 medio que derivé, que voy a pasar adelante de secante al cuadrado de x a la 1 medio. Y les voy a poner acá al costadito, a la izquierda, el resultado final. Y prima es igual a 1 medio de x a la menos 1 medio por secante al cuadrado de x a la 1 medio. Vendría a ser el resultado final. O sea, esa derivada del ángulo pasé acá adelante y le multipliqué por la función. Bueno, para la siguiente función, que en este caso es cotangente de u, su derivada es menos cosecante al cuadrado de u por u'. El ejemplo es 5 cotangente de x. Entonces, para este caso, bajo la constante, que es 5, me fijo cotangente, su derivada es negativa, puedo poner menos cosecante al cuadrado de x por la derivada de x. Luego ordeno. El negativo paso adelante. Me queda menos 5 cosecante al cuadrado de x por la derivada de x, que en este caso es 1. No la altera para nada la función. Y quedaría en esta forma.
Inclusive pueden dejar de ponerle porque al multiplicar por esto me queda menos 5. Bueno, la quinta fórmula es la función secante. Fíjense la abreviatura. Sec sería la función. Y U el ángulo. Por lo tanto, su derivada es una derivada compuesta. La derivada sería secante de U por tangente de U por la derivada del ángulo, al final prácticamente. Entonces quedaría así. Y prima es secante de U es 8x, secante de 8x por tangente de 8x, esto se copia igual, y por la derivada del ángulo, derivada de 8x. La derivada de 8x es 8. Esto puedo pasar adelante, ¿verdad? Y me quedaría 8 secante de 8x por tangente de 8x. Y allí queda. Uno más. Bueno, la sexta función es la función cosecante. Tiene la función cosecante y el ángulo función y todo lo que venga después vendría a ser el ángulo o arco. La derivada es menos cotangente de U por cosecante de U por U'. Entonces, con este ejemplo que dice cosecante de 2x al cuadrado, fíjense cómo se abrevia cosecante, cosec y después viene el ángulo. Entonces, la derivada va a ser menos cotangente de 2x cuadrado por cosecante de 2x al cuadrado. Esto por fórmula. Pero me falta la derivada del ángulo. 2x cuadrado prima. El siguiente paso es derivar el ángulo menos cotangente de 2x cuadrado por cosecante de 2x cuadrado por la derivada de esto. 2 por 2, 4x. Entonces, derivada de 2x cuadrado, 4x. Este 4x puedo pasar